En el mundo del espectáculo hay historias que no se gritan, se susurran. Historias donde la traición no ocurre frente a las cámaras, sino en silencio, cuando nadie está mirando. Esta es una de ellas. Dos figuras del entretenimiento mexicano, un vínculo de confianza y una mujer en medio que lo cambiaría todo. ¿Qué pasó realmente entre Manolín y Fernando Osés? ¿Fue solo un escándalo exagerado por la prensa o una traición que marcó sus vidas para siempre? Hoy vamos a adentrarnos en un relato donde el éxito, el orgullo y la ambición chocan de frente, dejando consecuencias que aún hoy siguen dando de qué hablar. Pero lo que comenzó como un simple rumor en un periódico local, con el paso del tiempo, se transformaría en una de las historias más incómodas y comentadas en voz baja dentro del espectáculo mexicano. Porque detrás de los aplausos, de las risas que provocaba en escena, la vida de Manolín estaba lejos de ser tan ligera como parecía. Su carrera, construida junto a Zielinski, lo había colocado en el corazón del público, pero fuera de los reflectores era un hombre distinto, más rígido, más controlador, incluso marcado por una inseguridad que pocos lograban percibir. Su matrimonio, aunque discreto, era uno de los pocos espacios donde creía tener estabilidad, una especie de refugio lejos del caos de la fama. Sin embargo, ese equilibrio era mucho más frágil de lo que él mismo imaginaba. La figura de su esposa siempre estuvo rodeada de un halo de misterio. No era una mujer mediática, no buscaba protagonismo, y quizás por eso mismo generaba aún más curiosidad. Elegante, reservada, siempre en segundo plano, representaba todo lo opuesto al mundo ruidoso en el que se movía Manolín. Pero en ese silencio también se escondía una tensión constante. Algunos cercanos afirmaban que la relación no era tan armoniosa como parecía, que los celos del comediante y su necesidad de control terminaban por asfixiar una convivencia que, hacia el exterior, parecía perfecta. Y fue justamente en ese punto de quiebre donde apareció una figura que cambiaría todo: Fernando Osés. Fernando no era un hombre cualquiera dentro del medio. Su presencia imponía no solo por su físico de luchador, sino por la seguridad con la que se movía entre distintos mundos: el cine, la lucha libre, la escritura. Había trabajado junto a figuras importantes y entendía perfectamente cómo funcionaban las dinámicas del poder en el espectáculo. Pero también arrastraba una reputación que lo precedía, la de ser un hombre ambicioso, calculador, alguien que no dejaba pasar oportunidades, sin importar el costo. Y fue precisamente esa forma de ver la vida la que lo llevó a acercarse peligrosamente al entorno más íntimo de Manolín. Cuando en 1958 comenzaron los problemas legales del comediante, pocos imaginaron el efecto dominó que aquello provocaría. La acusación de fraude, aunque nunca completamente comprobada, fue suficiente para manchar su imagen y, más grave aún, para alejarlo de su propia vida. Los 6 meses en prisión no solo significaron un castigo judicial, fueron una pausa forzada donde todo lo que creía seguro comenzó a desmoronarse. Mientras él permanecía aislado, sin poder defenderse ni controlar lo que ocurría afuera, su entorno quedó vulnerable, expuesto, abierto a la intervención de otros, y fue entonces cuando Fernando Osés dio el paso. Al principio, su presencia parecía inofensiva, casi solidaria. Visitaba la casa de Manolín, ofrecía ayuda, se mostraba como un amigo leal que no abandonaba en los momentos difíciles. Llevaba alimentos, acompañaba a la esposa en trámites, resolvía problemas cotidianos, construyendo poco a poco una imagen de apoyo incondicional. Pero como suele suceder en este tipo de historias, la cercanía terminó cruzando una línea que ya no tenía retorno. Lo que comenzó como compañía se transformó en complicidad, y esa complicidad en algo mucho más íntimo. Los rumores empezaron a circular lentamente, primero como comentarios aislados, luego como certezas incómodas. Vecinos, conocidos, gente del medio, todos comenzaban a notar que algo no encajaba. Las salidas discretas, los encuentros en restaurantes alejados del bullicio, las miradas que decían más de lo que las palabras ocultaban. Y aunque nadie lo afirmaba abiertamente, la historia ya se estaba escribiendo por sí sola. Cuando finalmente un periódico de Aguascalientes decidió publicarlo, el impacto fue inmediato. El titular no dejaba espacio para la duda, ni para la dignidad de Manolín. Al recuperar su libertad, el comediante no regresó a la vida que había dejado. Regresó a una realidad completamente distinta.
Su hogar ya no era suyo, su esposa ya no lo esperaba, y lo que encontró fue una traición que no solo dolía en lo personal, sino que además se había convertido en un espectáculo para otros. La decisión de su esposa de quedarse con Fernando Océs fue interpretada de muchas maneras. Algunos la vieron como una mujer que buscó estabilidad en medio del caos, otros como alguien que simplemente aprovechó la caída de su marido para rehacer su vida. Pero para Manolín, más allá de cualquier explicación, fue una humillación imposible de ignorar. Se dice que el enfrentamiento entre ambos hombres era inevitable. Cuando finalmente ocurrió, no fue en un escenario público, sino en un espacio cerrado, lejos de las cámaras, pero cargado de tensión. Manolín, impulsado por la rabia y el orgullo herido, intentó recuperar algo de control sobre una situación que ya se le había escapado de las manos. Pero frente a él no estaba cualquier persona, estaba Fernando Océs, un hombre físicamente superior, acostumbrado a imponerse. El resultado fue tan desigual como simbólico. No solo perdió a su esposa, también perdió cualquier posibilidad de reivindicación en ese momento. Aquella escena, presenciada por unos pocos, se convirtió en un rumor más dentro de una historia que crecía con cada versión. A partir de entonces, la ruptura fue definitiva. No hubo reconciliación, no hubo explicaciones públicas, solo silencio. Un silencio incómodo que la prensa más grande prefirió no tocar a fondo, pero que dentro del medio artístico se repetía constantemente en conversaciones privadas. Para algunos, Océs había actuado con frialdad, aprovechando la debilidad de un colega. Para otros, simplemente había hecho lo que muchos en ese mundo hacían, tomar lo que podían cuando la oportunidad se presentaba. Pero más allá de juicios, lo cierto es que aquel episodio dejó una marca profunda. No solo en la relación entre ambos, sino en la percepción que muchos comenzaron a tener sobre el verdadero rostro del espectáculo mexicano. Un mundo donde la lealtad podía romperse en silencio y donde las traiciones, a veces, eran mucho más comunes de lo que el público imaginaba. Si te interesa conocer estas historias que quedaron ocultas entre líneas, si quieres descubrir lo que realmente ocurría detrás de las figuras que hicieron historia en el cine y la televisión mexicana, te invito a que te suscribas y formes parte de este espacio. Porque aquí, cada historia guarda un secreto y siempre hay algo más por descubrir.